tardes, queridos hermanos, los saludo en el nombre del Señor, les doy la bienvenida y también a los que nos ven a través de nuestra página web, bienvenidos a todos. Y como siempre vamos a seguir con... El problema de luces parece, sí. Como siempre vamos a seguir con el estudio de la primera carta del apóstol San Juan. Los invito a que busquen sus Biblias en el capítulo 4. Ahí está bien. Sí. Vamos a leer del versículo 11 al 16. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 4, del 11 al 16. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha venido al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en primer lugar por poder reunirnos esta tarde, Señor, con esta libertad absoluta que tenemos. Señor, que esta libertad también sea provechosa para nosotros, Señor, y sea para edificación nuestra. Te pedimos también que me des sabiduría, Señor, y a cada uno de nosotros entendimiento para poder entender hoy y aplicar tu palabra a nosotros, Señor. En tu santo nombre, amén. Bueno, la primera epístola de Juan, que es la que estamos revisando, es un libro donde más se habla acerca del amor. El verbo amor en esta epístola aparece 28 veces, ¿ya? Y el sustantivo que corresponde, que sería a amor, aparece 18 veces, que es un sustantivo así, amándose o amarse, ¿ya? O amar, ¿ya? Dios nos amó, dice la palabra, desde antes de la creación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo entendemos esto? Que si Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos amó con amor eterno, dice, ¿cuál es el sentido? Vamos a ver también de por qué envió a su Hijo a morir en la cruz de una forma tan cruel, de una forma tan terrible. ¿Era necesaria la muerte de Jesús en la cruz? Es lo que quizá hemos tenido que llegar a un punto de decirnos. Hemos estudiado acerca de pasar de la luz a las tinieblas, de lo que era el perdón de pecado. Y también nos nace esta pregunta, ¿era necesario un sacrificio tan grande? Bueno, hoy día esperamos responder todas estas preguntas, porque era la única forma de reconciliar a Dios con el hombre, con el ser humano. De que Dios quitara la culpa del medio nuestro. Y así vamos a ir viendo que Dios manifiesta su amor en a quienes derrama su justicia. ¿Qué es decir esto? Que Dios va a manifestar el amor hacia nosotros, que somos quienes hemos creído en su Hijo Jesucristo, el único justo en quien podemos tener salvación. Parece tan repetitivo esto, y lo hemos dicho quizás todos los domingos desde que empezamos a estudiar la primera epístola de Juan, pero el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y los escritos hebreos en sí son así, van siempre repitiendo y nos van dando distintos enfoques de un mismo concepto, y en este caso es el amor. El amor dice que nos lleva a que la justicia de Dios, que era para nosotros el castigo eterno, se transforme en vida eterna. La justicia de Dios es algo que nos cuesta entender y vamos también hoy día a tratar de exponer más que de explicar, porque a veces para nosotros entender la mente y el propósito de Dios se nos hace muy difícil. Y más hoy día cuando el cristianismo de hoy más bien parece un bien de consumo, porque dice, aquí vengo, Señor, ¿qué tienes para mí? Aquí estoy, Señor, dime cuáles son mis bendiciones. Hoy día las personas llegan a las iglesias haciendo esa pregunta, y lo peor que muchas veces que los que están en el púlpito motivan ese tipo de actitudes en el Hijo de Dios, o aquellos que dicen ser hijos de Dios. ¿Qué tienes hoy para mí, Señor? Vengo aquí. ¿Con qué me vas a bendecir hoy? Pero la palabra
de Dios, así como la palabra amor se repite acá hay otra palabra que también se ha repetido a través de la epístola, que es la palabra permanecer. Dice, la palabra permanecer sigue guiando la exhortación del apóstol Juan acá también. Habla de permanecer. Dice que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Después dice permanecer en la luz. Después permanecer en la palabra. El que es de nosotros permanece en nosotros y con nosotros. ¿Se recuerdan? Los que no eran de nosotros se fueron al mundo, mas los otros permanecieron con nosotros. La unción del Santo, decíamos que era el Espíritu Santo, permanece en nosotros. Y ahora nos llama a que permanezcamos, mira lo que nos llama hoy día, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, cuando hablamos de Juan tenemos que hablar del Evangelio. Vamos a Juan capítulo 15, vamos a tener que necesariamente siempre estar relacionando la carta con el Evangelio. Si leemos ahí los primeros versículos, voy a leer el primer versículo del Evangelio de Juan, dice así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice después? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y nuevamente la palabra permanecer es central en el consejo del apóstol Juan. Aquí está diciendo que yo soy la vid verdadera, dice el Señor, el que en mí permanece lleva fruto. Entonces la palabra permanecer es tan importante para Juan que no solamente nos dice en la carta, sino que ya en su evangelio dedicó todo el capítulo 15 para hablar de la vid verdadera y la importancia de permanecer en la vid. Pero hoy veremos también que el Hijo de Dios está unido y permanece en el Padre por medio del amor y el Espíritu de su Hijo Jesucristo. Todo Hijo de Dios está unido a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. ¿Cómo vemos esta unión de Dios en sus hijos? ¿Cómo nosotros la palpamos? ¿Cómo la tocamos esta unión? Bueno, también hoy día vamos a ver, las actitudes del Hijo de Dios nos muestran que realmente permanece en Dios y ya ha salido de las tinieblas, que permanece en Dios. Todo Hijo de Dios que permanece en Dios ya se fue de las tinieblas. Vamos a ver, en primer lugar, el primer punto, el amor mutuo. Volvemos a Primera de Juan. Primera de Juan 4, versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 de nuevo, que delante fuimos un poco rápido. Dice así el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, mira, es muy parecido a Juan 3:16, de tal manera. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, aquí el apóstol dice, Dios nos amó así. Como les decía antes, es inevitable que lo asociemos con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y acá él dice, Dios nos amó así, o sea, de una forma inexplicable, de una forma que para nosotros, en nuestra mente finita, en nuestro conocimiento, no tiene ninguna explicación. ¿Por qué Dios me amó? ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios me arrastró, como dicen nuestras traducciones? ¿Por qué Dios me trajo? No sabemos. Algún día le veremos cara a cara, dice el apóstol, y nos va a revelar todas las cosas. Que es cuando lleguemos a la total redención, al complemento total. Pero por ahora, nuestro gran gozo es que Dios nos amó, y aquí ocupa la palabra, Dios nos ha amado así. ¿Así cómo? No sé. De tal manera amó Dios al mundo. Es la misma frase que, o sea, mirá cuán grande amor nos ha dado el Padre. ¿Se recuerda cuando leíamos Juan, capítulo 1 Juan 3, versículo 1? Mirá cuál amor nos dice, cuál amor, no era una cosa ni siquiera de cantidad, no es medible, no es cuantificable. ¿Ya? Porque era un amor de otro tipo. Lo que estaba diciendo ahí era algo cualitativo que nosotros no lo comprendemos. Y bueno, es decir, Dios nos amó hasta el punto de enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros.
en esa cruz del Calvario, en un acto de amor asombroso, el apóstol Pablo dice, gracias sean a Dios por su don indescriptible, o un don inefable, dice, indescriptible. ¿Cuál es el don indescriptible? Es la muerte de Cristo, en la cruz de su Hijo Jesucristo. Habíamos visto que una de las prácticas que tenían los gnósticos del primer siglo era negar la cruz de Cristo. ¿Por qué la negaban? Porque ellos decían que Jesús era el hijo de José y de María, y que en el bautismo vino el Espíritu de Dios, se posó sobre él y se mantuvo en su ministerio, pero cuando ya el Espíritu de Dios lo dejó, se fue a morir a la cruz. Entonces están negando que Jesús es el Cristo. Ese Jesús del pesebre es el Cristo, ese Jesús que caminó en el mar es el Cristo, ese Jesús que tomó el látigo y echó a los mercaderes del templo es el Cristo. Entonces cuando hablamos de Jesús, hablamos de Cristo. Muchas veces se tiende a separar las dos cosas y no es así. Jesucristo es 100% hombre, porque es Jesús, y es 100% Dios. Por eso que para nosotros el ejemplo es Jesús. Esa era la arenga que se hacía antiguamente. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Jesús, ¿cierto? Porque Él caminó como un hombre. Él caminó como uno de nosotros. Por eso es nuestro ejemplo. Por eso cuando hablábamos antes que nosotros no estamos para juzgar al mundo. Dios va a juzgar al mundo, sí. Y hay dos juicios. Nosotros no, porque nosotros tenemos que andar como Jesús anduvo. Y Jesús no anduvo juzgando al mundo. Jesús anduvo amando al mundo. Amando a las personas. Incluso aquellos, dice la palabra, que no estaban de acuerdo con él, como el joven rico, que le dijo, no te sigo, porque tenía que cuidar su riqueza, y Jesús dice que le amó. A pesar de eso, Jesús le amó. ¿Me sigue la idea? Para nosotros el mandato es amar. Dios juzgará, Dios tiene un juicio, pero nosotros no estamos para juzgar. Bueno, y así avanzamos, y vemos que seguimos, vamos a Mateo, vamos a ver algunos pasajes hoy día para que se entretengan también y no se me queden dormidos, porque como hace más calor hoy, ya llegó la primavera a La Serena, así que se me van a quedar. En Mateo 22, Mateo capítulo 22. Ya lo hemos visto en domingos anteriores, pero como les dije y como decía el apóstol Pablo, para mí no es gravoso y para ustedes es seguro, ¿ya? Mateo 22, versículo 38 dice así: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento estaba también en la ley. En Levítico ya se decía que debes amar a tu prójimo. En Levítico ya se hablaba del amor de Dios. En Levítico ya se hablaba. Entonces no podemos decir este mandamiento nuevo. Hay muchas veces en que Jesús dice, en el principio, dice, oíste que fue dicho, pero yo digo que en el principio se dijo de otra manera, porque Dios hizo un mandamiento que después los judíos lo fueron distorsionando y ellos tenían todo un enredo. ¿Ya? Hermanos, nosotros somos, como hijos de Dios, receptores del amor de Dios. ¿Qué significa? Que somos una fuente que recibe el amor de Dios. Y en la medida que vivamos y tengamos ese amor de Dios, nosotros no podemos descuidar ni desentender tampoco de que Dios es amor. Sino que Pablo, Santiago, Juan, Jacobo, todos hablaban de lo mismo. Nosotros somos receptores del amor de Dios. Y como somos receptores, debemos, más amor, ¿me entiendes? Como la teoría del chorreo, tirar amor, tirar amor. Otros autores dicen que nosotros reflejamos la luz de Dios. Nosotros no somos la luz. Nosotros reflejamos la luz. Nosotros somos, en este momento, a quienes la gente ve en el mundo. Ellos no ven a Dios, ellos no ven a nosotros. Romanos capítulo 13, vamos a Romanos. Romanos 13, 9 dice así. Llegaron allá, Romanos capítulo 13, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Todo lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá, que está repitiendo los 6 últimos mandamientos del Éxodo 20, ¿cierto?, del Decálogo, son amor al prójimo. Todo eso es amor al prójimo. No codiciar lo de tu prójimo, ni su ano, ni su casa, ni su buey, ni su siervo, ni su mujer, ni nada. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 5. Dice en el versículo 14, Gálatas 5, 14. ¿Llegaron allá? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son palabras del apóstol Pablo. O sea, lo que dijo Jesús lo repite el apóstol Pablo. Santiago 2:8. Santiago o Jacobo, lo conocimos como Jacobo también, ¿se recuerdan? Dice lo mismo. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haces bien. Santiago nos hablaba de amor, de un amor práctico, de un amor en las obras. Hermanos, como les dije antes, nadie ha visto a Dios. Nadie. Lo que vieron los hombres fue a Jesucristo, que era Dios mismo entre los hombres. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de esto. No vamos a ir al Antiguo Testamento, se los doy si quieren, los que toman apunte, en Éxodo 33:20, en Deuteronomio 4:20 también, 4:12, ahí aparece. Por temas de tiempo no vamos a ir porque hoy día tenemos mucho de qué hablar, ¿ya? Por eso vamos a buscar varios versículos para que no se me aburran. Espero que ninguno se nos quede dormido hoy. Ya abrieron una ventana ya, por lo menos, para que no hay derecho a dormir hoy día. Pero si nosotros queremos ver y entender esta verdad, cómo se revela Dios a los hombres, vamos a Juan, vamos al Evangelio de Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice así. Juan 1:18, el Evangelio de Juan. A Dios nadie le vio jamás, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La plenitud y la manifestación de Dios para los hombres comienza con el ministerio de Jesucristo. Nadie vio antes a Dios, nadie había visto antes a Dios. 1 Timoteo 1:7 dice lo mismo, vamos allá. 1 Timoteo 1:7. Perdón, 1:17, no 1:7, 1:17. 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y la gloria por los siglos de los siglos. Al invisible, nadie ha visto a Dios. ¿Ya? Ahora, nosotros, hermanos, cuando nosotros empezamos a estudiar la primera carta de Juan, y decíamos que Juan decía, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, lo que tocaron nuestras manos, que era el verbo hecho carne, que era Jesucristo mismo, ¿cierto? Ellos vieron a Dios, ellos vieron a Jesucristo, porque Jesucristo era Dios mismo en la tierra. Ahora, ¿cómo la gente va a ver a Dios? ¿Cómo la gente va a ver a Dios hoy día? No lo va a ver sino a través de nosotros. No somos dioses, no es que ninguno se crea Dios acá. Cuidado con una falsa doctrina. Pero Dios va a ver, o sea, la gente va a ver a Dios a través nuestro. En su última oración de Juan 17, es la oración intercesora, Jesús ora y dice, Padre, que ellos sean uno, como yo en ti somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. El testimonio de que Jesús vino al mundo, de que Jesús es el Hijo de Dios y que viva de Dios y que vive en nosotros, dice que seamos uno.
para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer si no somos uno? ¿Cómo el mundo va a creer si nosotros, siendo sus hijos, no nos amamos? Debemos ver y amar a Dios por medio de nuestro prójimo. Nosotros debemos amar a Dios por nuestro prójimo. ¿Se recuerdan que también, me parece que varias semanas atrás, decíamos que usábamos un pasaje de Mateo 25, cuando Jesús está enseñando y dice que en los postreros tiempos Él va a poner a los cabritos a un lado y a las ovejas a otro lado. Y le dirá a las ovejas, pero porque tuve hambre, porque tuve sed, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me cubriste. Entonces le van a preguntar, ¿dónde y cuándo lo hicimos? Y el Señor le responderá, cuando lo hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces, Dios está en medio de nosotros a través del amor. Nosotros somos un reflejo de Dios. Nosotros debemos reflejar el amor de Dios. Ustedes me dirán, ¿qué distante estamos de eso? Y hermano, ¿qué realmente estamos distantes de eso? Sí. Estamos muy distantes y es una exhortación para todos nosotros, de los cuales yo soy el primero, como dice Pablo. Pero es lo que Dios nos pide, es el estándar que Dios nos pide. Y si Dios nos pide ese estándar, no lo podemos bajar para acomodarnos a nosotros. Tenemos que procurar, como dice Pablo, procurar seguir al blanco, apuntar allá. Juan reafirma esta enseñanza, que si obedecemos los mandamientos de Dios, Dios vive en nosotros. Y el mandamiento de Dios es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces la única forma que Dios permanezca en nosotros es a través del amor. También nosotros debemos dejar claro que así como debemos experimentar un amor mutuo entre nosotros, que un poco continúa lo que vimos la semana anterior, debemos entender, ahí volvamos a 1 Juan, capítulo 4, que tanto el Espíritu de Dios como el Hijo de Dios están viviendo en nosotros. Volvamos a los versículos 13 y 14. Dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es decir, que también el Espíritu de Dios vive en nosotros, porque nos dio su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Es decir, que el Espíritu Santo y el Hijo también viven en nosotros. En el momento que creíste y oíste, como dice Pablo, vino a morar toda la Trinidad a tu vida, toda la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Fuisteis sellados, dice a los Efesios el apóstol, fuisteis sellados, o sea, te pusieron un sello, así, como en la notaría. Esto pertenece a Dios, aquí hay un sello. Por eso que dice que las arras de nuestra herencia, que es el anillo, las arras, la promesa de nuestra herencia. En este pasaje, Juan regresa a la comunión y ahora la hace la comunión con Dios, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Capítulo 2 de 1 Juan, versículo 24, que decía, volvamos un poquito atrás. 2:24, dice así: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Entonces permanecemos en el Hijo y permanecemos en el Padre. Capítulo 3, ahí de 1 Juan, coincidentemente el versículo 24 también dice así: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros o vive en nosotros, como quieras traducirlo, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces nuevamente dice que Cristo vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí la palabra original del griego, porque dice, en esto sabemos, lo que debería, lo digo porque hay algunas traducciones que dice ahí en el versículo 13, y en esto sabemos. El original del griego en realidad dice, o sea, en esto conocemos. Conocemos o sabemos. Conocemos o sabemos. La palabra conocer es más íntima que la palabra saber. ¿Ya? Y el tema del amor en esta epístola es como el telón de fondo, o sea, abarca toda la epístola. Bueno, del capítulo 3 en adelante hasta el 5 es donde más aparece la palabra amor, y aparece 30 y tantas veces, digamos. Entonces nosotros vamos experimentando o sabemos que Dios existe en la medida que practicamos el amor. Ahora,
nace otra pregunta. ¿Cómo sabemos o cómo podemos estar seguros que Dios mora en nosotros? ¿Por qué? Porque nos ha dado de su Espíritu. Que dice ahí 1 Juan 3, 24. El Espíritu que nos ha dado, al final dice, el Espíritu que nos ha sido dado. Todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios, los que hemos creído, sabemos que Dios vive en nosotros a través de su Espíritu. El Espíritu no obra solo, hermanos. Obra el Espíritu, obra el Padre, obra el Hijo, todos junto con nosotros. Y los apóstoles sabían muy bien esto, por eso es que Juan dice, dar testimonio, comparémoslo. Vamos a Juan, volvamos al Evangelio de Juan. Otro ejercicio ahí para, como les dije, hoy día vamos a tener mucho estudio, así que van a tener paciencia, ¿ya? Juan capítulo 1, versículo 14, dice así, y aquel verbo, perdón, aún no llegan, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es en quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque es primero que yo. El propio Juan dio testimonio de que él era antes de Juan. Él estaba hablando del Salvador del mundo, del Creador del mundo, del gran Elohim, que estaba en el principio de la creación, allá en Génesis 1. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Que era Dios mismo. Entonces, ellos decían, este es el Salvador, este es el Señor, este es el Dios exaltado. Y lo muestra Juan como un príncipe, como un Salvador, y es el único que puede dar arrepentimiento y perdón, que era la única forma de llegar a tener vida eterna. Y fue la prédica de Juan el Bautista, fue la prédica de Jesús, fue la prédica de los apóstoles. Veamos Hechos 5. Ahí después de Juan viene el libro de Hechos. Hechos 5, versículo 31. Dice así. Hechos 5, 31. Vamos a leer. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es el Evangelio. El Evangelio no hay más secretos que el arrepentimiento y perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y como decimos siempre, ¿qué es arrepentimiento? Cambio de actitud. Si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo, creeréis para salvación, ¿cierto? Y el arrepentimiento, lo que predicaba Juan. La iglesia primitiva, hermano, centraba toda su atención en Jesús. Y quizás si volviéramos a una prédica de hace 20 años atrás, en las iglesias, quizás, no sé, no podría decir de todo el mundo, pero por lo menos en Chile, se predicó mucho el sermón temático. Entonces se subía el pastor y decía, hoy día vamos a hablar del tema, por ejemplo, de la depresión. Y tomaba un pasaje de la Biblia y hablaba de la depresión. Y todos quedábamos muy felices porque era una charla motivacional súper buena, porque nos hablaba de la depresión y todo. Pero realmente era porque estábamos dejando de lado algo importante, que era predicar la cruz de Cristo. Sin embargo, los apóstoles lo único que hicieron fue predicar la cruz de Cristo, porque ya estaban entrando falsos maestros a la iglesia que estaban distorsionando el Evangelio. Hoy día no tenemos tiempo para predicar un sermón temático. Quizás lo hagamos más adelante en el verano, cuando estemos más relajados, ¿ya? Pero por ahora, lo urgente, lo necesario, lo prioritario, más que lo urgente, lo prioritario es predicar a Cristo crucificado. Y ustedes miran, ¿pero por qué siempre vamos a predicar lo mismo? Porque eso es lo que tenemos que predicar, porque hay mucha herejía, hermano. Por eso es que el apóstol Juan, en el principio, en el primer siglo, tuvo que hablar de eso. Ustedes ven las cartas, eso, dale. Como decíamos el domingo anterior, ¿qué vamos a predicar de la autoestima? Si la autoestima es lo que tenemos más alto. Jesús le dice, ámate como a ti mismo. O sea, nos amamos como de una manera salvaje. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender y tenemos que siempre tener presente que Cristo crucificado es lo que tenemos que predicar.
no solamente fueron testigos del bautismo de Jesús, porque aquí cuando Juan habla dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Bueno, Juan estuvo también, si ustedes se recuerdan, en la transfiguración. Pedro, Juan y Jacobo eran los tres íntimos de Jesús. Jesús tenía un círculo íntimo de hierro, que eran Pedro, Juan y Jacobo, que estuvieron con él en la transfiguración. Entonces quizás por eso también Juan dice que lo vimos lleno de gracia y de verdad. Él lo vio lleno de gracia, él vio a Jesús resplandeciente, él vio cuando se transfiguró. ¿Ya? Pero los apóstoles estuvieron no solamente en la transfiguración, ellos vieron todo de Jesús, como decíamos la semana pasada, estuvieron cuando ellos cuando Jesús alimentó a los 5.000, cuando Jesús estuvo, no sé, cuando sanó a otras personas. Hay un pasaje precioso también, lo vamos a leer, que está en Juan capítulo 4, vamos a Juan capítulo 4. Aquí un buen ejercicio para aprender de la Escritura, cuando a veces alguien dice que es más fácil aprender versículos o aprender... Yo aconsejo aprender versículos, es lo más hermoso que hay, aprender versículos de memoria. Pero también es bueno a veces aprender, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que todos deberíamos saberlo, ¿cierto? Decir, oye, en el capítulo 1 se habla del verbo que se hizo carne, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿cierto? Que es el verbo hecho carne. Capítulo 1 de Juan, capítulo 2 de Juan, las bodas de Canaán. Capítulo 3 de Juan, con Nicodemo, Jesús con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, ¿cierto? Renacimiento, renacer, regeneración. Capítulo 4, Jesús la mujer samaritana. Capítulo 5. Y así sigue, ¿me entiendes? Hasta llegar al 21, cuando vemos a Jesús resucitado. Entonces, un buen ejercicio es que ustedes digan ya, el capítulo 2 va a hablar de esto, el 3 habla de lo otro, tal. Y cuando le digan la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Yo sé que ahí Jesús fue que se encontró con la samaritana. Entonces Jesús se encuentra con la mujer samaritana en Juan capítulo 4 y él comienza un diálogo evangelístico con la mujer. Este es un diálogo evangelístico. Él le pregunta, dame de beber. Y ella dice, bueno, tú que eres judío me pides a mí que siendo samaritana que te dé de beber. Lo que está haciendo Jesús es viendo la forma de poder llegar a ella, de conversar con ella. Después le dice, ve y busca a tu marido. ¿Era necesario que estuviera el esposo de ella? No era necesario. Pero Jesús tenía que tocar al pecado de ella. No tengo marido, dice. Bien has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ya estaba conviviendo. Bueno, ahí hay toda una enseñanza prematrimonial y matrimonial, ya. Entonces, pero es otro tema para otro día. Pero para los que nos convoca hoy, Jesús está haciendo un evangelismo con ella. Porque él tenía que tocar el pecado de la mujer. Ella tenía que arrepentirse. Y Jesús va a estos samaritanos a un lugar que se llamaba Sicar. No sé, sería un poblado, una ciudad, Sicar. Y esta mujer después testifica. Y los propios samaritanos, Juan capítulo 4, versículo 42, hago toda esta introducción para llegar a lo maravilloso del versículo 42, que dice así. Los samaritanos le decían, voy a empezar en el versículo 41, disculpen, y decían a la mujer, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entonces, ese es el corazón del Evangelio. Pero como hemos dicho siempre, no es un conocimiento intelectual, porque no nos sirve. Si llegamos al conocimiento intelectual, no nos sirve. Puede ser hasta más condenación para nosotros. Porque algún día el Señor te va a decir, te predicaron, escuchaste, entendiste, tuviste un conocimiento intelectual, pero no abriste tu corazón. Por eso es que es tan importante que el mensajero que lleva el mensaje se parezca al mensaje que lleva. Somos embajadores. Y esto, hermanos, es tan hermoso, pero también es tan delicado, porque nosotros, en la medida que decimos que somos hijos de Dios, como dice la palabra y como les decían antes, debemos andar como Él anduvo, porque nadie ha visto a Dios. Solamente van a ver algún destello de Dios a través del amor que vea en nosotros, que la gente vea en nosotros.
Nosotros no podemos discriminar a nadie, nosotros no podemos ser gente discriminadora, nosotros no podemos ser clasistas, no podemos ser arribistas, todo eso están prohibidos para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene un concepto de sí mismo y sabe lo que es y no necesita nada de esas cosas. Él camina seguro, porque Él es un Hijo de Dios. Y por eso Él puede compartir con todos, como Jesús compartió con todos. Porque Él no tiene esos problemas. El Hijo de Dios tiene un concepto adecuado, correcto de sí mismo, como dice el apóstol Pablo. Pero hermano, como les decía antes, la iglesia primitiva tuvo que volver a enseñar esto, y tuvo que volver a enseñarlo porque ya habían falsos maestros. Y quiero tocar algo que quizás también, como les decía, esto como continúa de la semana anterior y nos quedó un cachito ahí que es necesario tomarlo. Y me gustaría que vamos a Efesios, por favor, a Efesios capítulo 1. Y dice así, para que nosotros entendamos el amor de Dios, porque lo que debemos entender nosotros es que si Dios nos rescató, no es tanto por lo bueno que éramos nosotros, porque éramos simpáticos, porque éramos diferentes al resto, sino que por la misericordia de Dios. Si hoy día cada uno de nosotros está acá, es por la misericordia de Dios, porque si fuera por nuestra naturaleza estaríamos en cualquier lado. Y de eso yo sé que dan testimonio cada uno de ustedes, y yo primero, como dice Pablo. Entonces tenemos que entender esta misericordia de Dios, y quiero que veamos Efesios 1, vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El domingo anterior vimos una palabra que se llamaba propiciación, ¿se recuerdan? Estuvimos viendo algo de la propiciación. Hoy día quiero que nos detengamos en dos palabras que aparecen acá, uno que es adoptados o adopción y la otra es predestinado o predestinación. Entonces, cuando hablamos de la palabra adopción, para que nos vaya quedando claro, vamos a ver primero la palabra adopción. Acá no se refiere al hecho de una cosa relacional, de relación de hijo, sino de posición. Nosotros fuimos adoptados y nos pone una posición, está hablando de una posición. Nosotros fuimos hijos adoptados por Dios, ¿cierto? Dios nos adoptó como hijos. Entonces nos habla de una posición, somos hijos de Dios, ahí estamos, esa es nuestra posición. No es tanto de relación, sino de posición. Pero en la regeneración, que es otro concepto que no lo vamos a ver hoy día, un cristiano recibe la naturaleza de hijo de Dios. ¿Te fijas? La regeneración es cuando creímos, cuando creíste y fuisteis regenerados, dice. ¿Ya? Por el poder de su amor. Y en esa regeneración nosotros recibimos, para los que anotan, Tito 3:5, ahí habla un poco de la regeneración, si después encuentran nota. Entonces, ahí nosotros recibimos la naturaleza divina, recibimos su espíritu, recibimos a Dios, recibimos a Jesucristo. Y ahí recibimos una posición de hijo de Dios, y ahí fuimos adoptados. ¿Ya? Por eso es que, si volvemos a... No, dejen ahí un dedito marcado en Efesios, pero 1 Juan 3, por eso es que en el capítulo 1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso somos llamados hijos de Dios, porque fuimos adoptados. ¿Ya? Quedó claro lo de la adopción. Gálatas 4, del 6 al 7, un poquito más atrás después de Efesios, Gálatas 4, 6 al 7. Dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Dios envió el espíritu a tu corazón, a mi corazón. Por eso es que dice el profeta: si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Ya? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Somos libres, somos hijos. Entonces, cuando se nos habla de la adopción, tenemos que hablar también de la predestinación. Pero antes de pasar al tema de la predestinación, quiero tocar un poco este tema que creo que es importante porque puede que alguien no lo tenga muy claro, que es el tema de
de esto que hablábamos de la regeneración y de cuándo va a completarse todo lo que es nuestro cuerpo y va a pasar a ser un cuerpo celestial. Por ahora todavía estamos en un cuerpo humano, ¿cierto? Entonces nosotros esperamos la manifestación plena de la condición de hijo de Dios. Hoy día somos hijos de Dios, pero hay algo más que nos falta, que es la plena condición de hijo de Dios, ¿ya? Que es lo que se llama la redención de nuestro cuerpo. Esa es la redención de nuestro cuerpo. Y aquí me gustaría que me acompañen con los versículos. Vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 23. Romanos 8, 23 dice así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, el libro de Romanos es complejo. Nosotros dice que gemimos porque estamos esperando algo más. Nosotros no estamos completos. Por eso dice que gemimos, porque esperamos una redención completa. Una redención completa. En Efesios, volvamos a Efesios donde estábamos. Efesios, Estamos en Efesios capítulo 1, versículo 14, dice que se refiere al Espíritu, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hasta que se complete la obra de Dios en nosotros. ¿Cuándo se completa la obra de Dios en nosotros, hermano? 1 Tesalonicenses capítulo 4. Veamos ese pasaje. No pretendo salirme del tema hoy, sino que es necesario que lo dejemos claro para que nosotros también tengamos certeza y seguridad en las cosas que están pasando, porque muchas veces los hermanos preguntan y dicen, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? Entonces Pablo ya en ese momento le decía a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 17, dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, los que están muertos, ¿cierto? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero ahí ya se completa, ¿me entienden? Ahí estaremos redimidos, ahí estaremos completamente transformados en cuerpos celestiales. Por ahora sufrimos todavía porque nuestro cuerpo y nuestra mente es caída. Somos pecadores salvados, pero sigue esa lucha interna. Si no, lean Romanos 7 después en su casa, completito. Ahí el apóstol Pablo tiene la lucha, ¿cierto? Hermanos, bueno, y el tema que le hablaba, que la adopción y la predestinación, que quizás quedó un poco cojo el domingo anterior, para cerrar ese título. La palabra predestinación literalmente significa, es determinar de antemano. Determinar de antemano. Eso es predestinar, determinar de antemano. Y en la Escritura la idea de predestinación, que generalmente nos cuesta tanto aceptar, es incluso más inclusiva que la de elección. Porque la elección a veces se refiere a personas puntuales. Eligió a José, eligió a María, eligió a David, eligió. ¿Entienden? En cambio, predestinación es una idea más amplia, que incluye a todos los salvos, a todos los que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo para que sean salvos. Y los destinó y los predestinó tanto para la salvación como para las acciones, sean buenas o sean malas. Hermano, yo sé que esto en nuestra mente choca, en nuestra mente golpea, y nuestra mente se resiste, pero es la Escritura, y como el apóstol dice, no he rehusado en enseñaros todo el consejo de Dios, es parte del consejo de Dios y es parte de lo que tenemos que enseñar también. No es fácil, pero tenemos que enseñar también. Hay una predestinación.
¿Por qué? No sé, créanme que no sé. Lo único que les puedo decir, vamos a ver los evangelios mismos. Veamos en Lucas 22. Dice ahí el versículo Lucas 22, versículo 21 y 22, voy a leer, dice: Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Se refiere a Judas. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por el quien es entregado. Jesús está enseñando de que si bien es cierto, está determinado que Él venga a morir en la cruz, pero hay de aquel por el quien se entrega. O sea, es un acto absolutamente voluntario de parte de Judas, por lo cual Judas va a recibir juicio. Él no puede en el día del juicio decir, no, pero es que no, fuiste tú. ¿Por qué no le diste la oportunidad a otro? Fuiste tú. Tú eres responsable de tus actos, tú eres responsable de tus actos. Hay un pasaje también que está en Hechos capítulo 4. Vamos a Hechos capítulo 4. Versículos 27 y 28 dice así: Porque están predicándole en la sinagoga, están Pedro y Juan, dice: Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungisteis, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero tampoco es inocente Pilato ni Herodes, porque ellos actuaron voluntariamente. ¿Te fijan? Ellos actuaron voluntariamente. Esto es tan fuerte, hermano, y es tan complejo para nosotros, pero es todo el consejo de Dios. Leamos el último pasaje sobre este tema, que está en Romanos 9. Romanos capítulo 9, los versículos 14 y 16. Después lean 9, 10 y 11 los que quieran seguir estudiando más. Dice así. Romanos 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado para toda la tierra. Así que, hermano, no depende del que quiere o del que corre, sino de Dios, de quien tiene misericordia. Por eso es que decíamos que el Hijo de Dios es hijo cuando estaba ya en la posilga. El hijo pródigo, mientras estaba en esa posilga, era hijo de Dios, y era hijo de Dios cuando estaba sentado en la mesa del Padre. Son momentos distintos en la vida de un hijo de Dios. ¿Ok? Pero lo más grande es que Dios está viviendo en el creyente. Volvamos a Primera de Juan, ya para ver el último punto. En Primera de Juan, versículos 15 y 16, dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, en esto hay que ser claro. ¿Cuál es la gente cuando dice que Dios amó al mundo? ¿Cuál es la gente del mundo que se salva? Es la gente que cree en Dios, que permanece en Dios y Dios en él. Por eso les dije, hermano, como al principio les decía, es algo tan peligroso tomar de Dios un conocimiento intelectual. Por favor, no lo haga. No se lo recomiendo, porque el juicio va a ser peor. Sí, insisto, cada vez que nosotros tengamos que presentar el Evangelio a alguien, la importancia es explicarle a él que esto no es algo el Evangelio no es algo de argumentos, esa es la palabra, no es de argumentos, no es porque tú das buenos argumentos, el otro va a creer en Dios. Tú puedes dar los mejores argumentos y capaz que puedas manipular incluso al otro a que haga una decisión. Y no va a ser un hijo de Dios. Porque la decisión es por fe, es porque Dios tocó su corazón. Es la fe, es algo intangible para nosotros. Ese ADN que tienen los hijos de Dios, que se conecta con Dios, ese chip que le hace contacto.
Es como una frecuencia radial, no sé cómo lo puedo explicar. Pero no es un tema de argumentos. Bueno, hermano, a través de la epístola Juan nos asegura que vivimos en Dios y Dios vive en nosotros en la medida que vamos demostrando amor, que vamos compartiendo amor, que vamos siendo más comprensivos, que vamos teniendo más misericordia los unos por los otros. En la medida, ¿cuántas veces a veces no somos muy misericordiosos con los hermanos? Juzgamos rápidamente, pelamos rápidamente. Ser más amoroso. Muchas veces uno no tiene toda la película clara, no sabe todo lo que pasa y juzga por lo que ve. Bueno, para ir resumiendo, Dios permanece en nosotros, permanece a través de nosotros a través de varias acciones. Primero, el amor. Resumen, el amor. La grandeza del Evangelio, hermano, no está en lo precioso que hemos sido nosotros. No hemos sido tan preciosos para Él. Es verdad que nos ama. Pero el tesoro escondido, la perla de gran precio es Jesucristo. Entonces la grandeza del Evangelio está en lo grande de la misericordia de Dios. No lo grande que somos nosotros. El perdón es tan importante, porque así como Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Nunca nos debemos olvidar del Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios nos perdona y nosotros perdonamos. Entonces el perdón también es una acción importante. Al principio dijimos que íbamos a ver acciones concretas de parte del Hijo de Dios. El Espíritu Santo dice que nos dio de su Espíritu, que nos ha dado de su Espíritu Santo. Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Dios nos dio su Espíritu Santo. Entonces, así como Dios estuvo en el desierto a través de esa nube de fuego, ¿cierto? Como Jesús estuvo, como Dios estuvo en el desierto a través de la nube que los protegía del sol, como Dios estuvo en el tabernáculo, hoy día tú, hermano, yo, cada uno de ustedes tiene el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Tú eres su tabernáculo, tú eres su templo, tú eres su habitación. ¿Me siguen, hermano? Mira qué responsabilidad. Tú eres su tabernáculo, tú eres su habitación. Dios vive en nosotros, Dios permanece en nosotros, el Espíritu Santo permanece en nosotros, el Padre permanece en nosotros, el Hijo permanece en nosotros. Por eso es que podemos pasar al otro punto, es decir, que damos un testimonio. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Ninguno de nosotros puede decir que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente si no se lo revela el Espíritu Santo que está en nosotros, porque humanamente no lo vamos a decir. Humanamente vamos a decir que es un profeta, humanamente vamos a decir que es un filósofo, que es un hombre sabio, que es un hombre inteligente o que es un loco. Pero si dices que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es porque te lo reveló el Espíritu Santo. Y así vamos conformando todas estas acciones o evidencias de que somos hijos de Dios. Si el amor mora en nosotros, si el perdón, si somos capaces de perdonar, si el Espíritu Santo nos revela de que el Cristo es el Hijo del Dios viviente. Ese es nuestro testimonio. Y por último, la fe. Hemos conocido y hemos creído. Conocer y creer son dos palabras que van juntas, caminan juntas. Conocer, creer, creer, conocer, da lo mismo en orden. Se accionan una con otra. En la medida que creo, en la medida que conozco, en la medida que conozco, en la medida que creo. Eso es la fe, hermanos. Entonces, para ir terminando, no lo busquen ya, pero anoten lo que quieren anotar. En Juan 14, versículo 8, Felipe le pregunta y le dice, Jesús, o Maestro, muéstranos al Padre. Eso le dice Felipe a Jesús, muéstranos al Padre. Y nos basta. Con eso nos basta, le dice Felipe. Jesús le responde, tanto tiempo entre ustedes y no me habéis visto. Lo mismo con nosotros. Tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo entre nosotros, y aún no reflejamos nosotros, quizás, la gloria de Dios. Un chiquitito, un rayito chico. Eso lo vamos a hacer, hermano, en la medida que tengamos el amor, el testimonio, el espíritu y la fe. Nos ponemos de pie y vamos a orar.